La lluvia caía con una furia que parecía personal. El sonido de los truenos no tapaba las voces que la acusaban, que la señalaban como si fuera una criminal. Mariana no podía moverse. Tenía el vestido blanco empapado, adherido al cuerpo, y unas manchas oscuras a la altura del vientre que lo hacían parecer sucio, culpable. Frente al edificio de la empresa donde había dado todo, incluso más de lo que debía, la gente la rodeaba sin tocarla, pero clavándole cuchillos invisibles con la mirada. Algunos tomaban fotos, otros murmuraban palabras que ella no alcanzaba a entender, pero sí a sentir. Ladrona, traidora, aproveitada. Nadie le preguntó nada. Nadie le dio la oportunidad de explicarse. Los papeles con los números alterados, el supuesto correo enviado desde su cuenta, todo parecía una obra montada con precisión. Pero a nadie le importaba la verdad. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la mirada de él, del CEO de Adrián. Desde el segundo piso, a través de la ventana, la observaba con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. No bajó. No preguntó, solo giró el rostro y desapareció. Fue en ese instante que sintió algo dentro de su vientre, un pequeño movimiento, cálido, como un abrazo silencioso desde adentro. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y desolación. Su familia no quiso recibirla. Su hermana le colgó el teléfono. Su madre, con voz temblorosa, le dijo que prefería no meterse. «Piensa en el qué dirán. Ya bastante hemos pasado con lo de tu papá», murmuró antes de colgar. Mariana se encerró en una habitación alquilada en las afueras, con un colchón viejo, una lámpara sin pantalla y un par de mudas de ropa. Las redes sociales no tardaron en llenarse de rumores. La llamaban la amante interesada, la embarazada del escándalo. Nadie sabía nada, pero todos opinaban. Ella, en cambio, solo miraba al techo. A veces lloraba sin ruido. Otras veces apretaba el vientre como si con eso pudiera proteger a su hijo del mundo que ya lo juzgaba antes de nacer. Dudó muchas veces si debía hablar, si debía buscar a Adrián, gritar su versión, exigir una prueba de ADN, pelear su nombre. Pero algo la detenía. No era miedo, era otra cosa, algo más profundo, como si su instinto le dijera que, por ahora, debía guardar silencio, porque el verdadero momento aún no había llegado, y cuando llegara, nadie lo vería venir. Las semanas pasaron lentas, como si el tiempo se negara a avanzar hasta que algo importante ocurriera. Y ese algo empezó con pequeños detalles. Mariana notó que su embarazo no era como los que había escuchado o visto antes. En la noche, mientras todo estaba en calma, su vientre emitía un brillo sutil apenas perceptible, como si hubiera una luz tenue bajo su piel. Al principio creyó que era una alucinación por el cansancio, pero no era solo eso. A veces sentía pensamientos que no eran suyos, o al menos no del todo, como si una voz suave, sin palabras, la acompañara desde dentro. Una noche, después de un ataque de ansiedad, se llevó las manos al pecho y pensó en voz alta: no puedo más con esto. Y en ese instante, una calidez se extendió desde su vientre, subiendo hasta su garganta, como un bálsamo invisible. Se calmó sin entender por qué. Abrazó su cuerpo como si abrazara al niño aún no nacido. «Estás conmigo, ¿verdad?» Sí. Y no necesitó oír respuesta porque lo sintió. Esa noche durmió sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo. Pero lo que era extraño se volvió imposible de ignorar cuando ocurrió aquel episodio en la calle. Iba caminando con dificultad por una avenida poco transitada, cargando una bolsa con frutas, cuando un auto aceleró de repente desde la esquina. Mariana no tuvo tiempo de reaccionar. Cerró los ojos, instintivamente cubriéndose el vientre, convencida de que sería el final. Pero el impacto nunca llegó. Al abrir los ojos, estaba de pie al otro lado de la calle, sin haber caminado, sin haber corrido, sin entender. Las frutas estaban a sus pies, intactas. El auto seguía su camino como si nada. Una mujer que barría la vereda frente a su casa la miraba con el ceño fruncido. «¿Cómo hizo eso?», murmuró, sacudiendo la cabeza. Mariana se tocó el vientre con manos temblorosas. Sintió que algo vibraba en su interior, como electricidad suave. Entonces miró al cielo, y por un instante, el sol atravesó las nubes justo sobre ella.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía lo que estaba pasando, pero lo sentía con claridad. Su hijo no era como los demás, y ese niño tenía un propósito. Desde aquel día, Mariana dejó de temerle a lo desconocido. Empezó a prestar atención a los detalles o a las señales. En medio de su aislamiento, su hijo se había convertido en su única compañía, pero también en su fuerza silenciosa. Había algo en el que la sostenía, algo que le hablaba sin necesidad de palabra. A veces soñaba con lugares que nunca había visitado, una oficina con grandes ventanales, un escritorio de roble y un hombre de espaldas mirando la ciudad. Siempre el mismo hombre. Siempre el mismo silencio y una sensación fuerte en el pecho, como si algo estuviera a punto de revelarse. Una noche, al despertar empapada en sudor, lo entendió. Él lo sabe, murmuró. No sabía cómo, pero estaba segura de que su hijo tenía una conexión con su padre, no con el hombre que la echó sin mirarla a los ojos, sino con algo más profundo, un lazo que no podía romperse, por más que Adrián se negara a verlo. Esa mañana, sin pensarlo dos veces, se cambió de ropa, recogió sus cosas y salió sin rumbo fijo. Caminaba como si alguien la guiara, con una certeza que no sabía explicar. A cada paso, su vientre parecía más liviano, como si el niño supiera exactamente hacia dónde iban. El edificio apareció frente a ella como una imagen que emergía de un sueño repetido, alto, frío, imponente. Las puertas de vidrio reflejaban su figura cansada, ojerosa, pero de pie, con un niño dentro que ya no era solo un bebé. Era su aliado. Entró sin mirar a los lados. El personal de seguridad la reconoció, pero nadie se atrevió a detenerla. Su mirada no era la de una mujer débil. Caminó por el pasillo principal, subió al ascensor y pulsó el botón del último piso. Cuando se abrieron las puertas, el silencio fue absoluto. La secretaria de Adrián se levantó con torpeza al verla. «Señora, usted no puede». Mariana no respondió, solo caminó, con pasos firmes, hasta llegar a la gran puerta de madera. La abrió sin tocar a Ange. Y ahí estaba él ante Pai, exactamente como en sus sueños, de espaldas, mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos. Cuando giró la cabeza, sus ojos se encontraron. El tiempo pareció congelarse. Mariana no dijo una palabra, solo bajó la vista, y dejó que el niño, ahora en sus brazos, se vayara solo. El pequeño caminó con pasos torpes pero decididos hasta el escritorio, levantó su mano diminuta y señaló a Adrián. Adrián no supo qué hacer. Se quedó paralizado, como si aquel gesto lo hubiera golpeado en el pecho. El niño lo miraba con una intensidad imposible para su corta edad. Mariana no se movía, no hablaba, no exigía nada. Estaba ahí como quien ya no espera, como quien solo cumple con mostrar la verdad. Adrián miró al pequeño, luego a ella, y por un momento la duda se le coló en el rostro. Una duda torpe, ridícula, que no tardó en desvanecerse cuando notó los ojos del niño. Eran los suyos, el mismo tono, la misma forma, y entonces lo supo. Lo supo sin necesidad de pruebas, sin palabra. Trató de acercarse, pero sus pies no respondían. El niño, en cambio, dio un paso más, estiró los brazos y lo tocó en apenas un roce. Pero fue suficiente para que Adrián sintiera algo dentro de sí quebrarse. Mariana seguía en silencio, observando, con una expresión que ya no era de súplica. Era otra cosa. Era firmeza. Era dignidad. Era una mujer que había atravesado el infierno y había salido de pie. Y él no sabía cómo empezar a hablar. No hubo escándalo, ni gritos, ni reproches. Solo un silencio espeso que lo decía todo. Adrián retrocedió, pasó las manos por su rostro y se dejó caer en el sillón. Como, «¿Por qué no me lo dijiste?», murmuró, sin mirarla. Mariana respiró hondo, se agachó y levantó a su hijo con ternura. Luego lo abrazó contra su pecho. «Porque no vine a pedirte nada», dijo con una voz serena, casi suave. «Solo vine a mostrarte lo que perdiste». Y esa frase, corta y precisa, le dolió más que cualquier acusación. Adrián sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Ella no estaba ahí por él. No lo necesitaba. No esperaba justicia de sus manos. Había venido a cerrar una herida,
a ponerle nombre a la verdad. El niño se acomodó entre sus brazos como si supiera que la escena ya había terminado, como si su parte ya estuviera cumplida. Y mientras Adrián los miraba, algo dentro de él empezaba a derrumbarse, porque por primera vez vio la verdad. Al salir de la oficina, Mariana no miró atrás. Caminó por el pasillo con el niño en brazos, dejando detrás de sí un silencio espeso, el mismo que se forma cuando una verdad irrumpe, donde antes solo había mentiras. Al llegar a casa, se sentó frente al espejo, se observó con detenimiento el rostro cansado, los ojos apagados, el cabello largo y desordenado. Entonces tomó unas tijeras viejas del cajón y, sin pensarlo demasiado, empezó a cortar, mechón por mechón, en silencio, no por rabia ni por despecho. Era una forma de soltar, de marcar un antes y un después. Cuando terminó, se quedó unos minutos mirándose, como si tratara de reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. Anne ya no era la misma. Ya no era la joven enamorada que creyó que el amor bastaba para ser vista. Ahora era madre sobreviviente en Firmen, el niño Days de la cama. La observaba con una expresión que parecía sabia, casi adulta, como si entendiera que ese gesto tenía un peso más grande que el cabello en el suelo. En los días siguientes, Adrián no dejó de llamarla, no con súplicas, sino con mensajes breves, contenidos, cargados de confusión. Necesito entender. No puedo dejar esto así. Quiero ver al niño. Mariana le respondió una sola vez en cuando estés listo para escuchar la verdad sin justificar tus decisiones. Te abriré la puerta, Anne. Y no volvió a decir más. Empezó a reconstruir su rutina poco a poco. Retomó antiguos hábitos, buscó trabajos temporales, se refugió en lo esencial. Cada mañana salía a caminar con su hijo en un cochecito viejo pero firme. Le hablaba bajito, le contaba historias, le señalaba los árboles, el cielo, los pájaros. Y cada tanto, el niño hacía algo que la dejaba sin palabras. Movía objetos sin tocarlos. Encendía una lámpara con la mirada. Calmaba el llanto de otros bebés con solo acercarse. Mariana lo observaba con una mezcla de asombro y ternura. No tenía miedo. Sabía que su hijo no era un castigo, ni un error, era su milagro. Su nueva forma de habitar el mundo. Una tarde, mientras acomodaba algunas cajas con documentos antiguos en la habitación, Mariana encontró un sobre sin abrir. Lo reconoció de inmediato. Era una carta de Adrián, enviada semanas antes de que todo estallara. Nunca la había abierto. En aquel momento ya estaba sumida en la humillación pública, demasiado rota como para querer leer palabras de alguien que la había destrozado sin dudar. Pero algo en ella le impulsó ahora a hacerlo. Rompió el sobre con cuidado. La letra de él era clara, sobria. Hablaba de una reunión clave, de movimientos sospechosos dentro de la empresa, de una alerta que quería compartir con ella en persona. No confío en muchos aquí, pero en ti sí, decía una frase que le quemó las manos. Mariana sintió un nudo en la garganta. Esa carta, si la hubiera leído a tiempo, tal vez lo habría cambiado todo. Oh, tal vez no. Tal vez el destino tenía sus propios métodos para sacar las máscaras de quienes la rodeaban. Apretó el papel contra el pecho, luego lo guardó en una carpeta. No lloró, ya no. Las lágrimas se le habían secado hacía tiempo. Esa noche, después de dormir al niño, Mariana se sentó frente a la computadora y empezó a buscar nombres, registros, correos, todo lo que pudiera recordar de las personas que, sin pruebas reales, la condenaron: la secretaria de Adrián, el jefe de finanzas, incluso un miembro del directorio que había estado demasiado interesado en desacreditarla. Recordó frases, gestos, detalles. Su memoria, ahora guiada por una lucidez distinta, empezó a atar cabos que antes pasaron desapercibidos. Descubrió archivos, fechas que no coincidían, nombres que se repetían en movimientos sospechosos. Cada hallazgo era como un pequeño ladrillo que construía el puente hacia su verdad. No buscaba venganza, pero sí claridad y justicia, porque por mucho tiempo la habían hecho sentir culpable, incluso de su propia voz. Y ahora, en silencio, con cada clic, Mariana recuperaba no solo su historia sino su poder. Su hijo dormía tranquilo en la otra habitación, como si supiera que su madre finalmente
había despertado. A la semana siguiente, Mariana solicitó una cita formal con el departamento legal de la empresa, no como una suplicante, sino como una mujer con pruebas en la mano. Llevaba una carpeta con documentos, capturas de pantalla, copias de correos, extractos financieros y grabaciones de llamadas que había conseguido con ayuda de un viejo colega que aún le debía favores. Nadie entendía su seguridad al entrar al edificio. Algunos empleados la miraban con desconcierto, otros con nerviosismo. ¿Sabían que algo se avecinaba? En la recepción, no necesitó anunciarse a Nel Guarda, que una vez la sacó sin dejarla explicar. Ahora le sostuvo la puerta con una mirada baja. El silencio en la sala de reuniones era total cuando Mariana colocó su carpeta sobre la mesa. Frente a ella, los rostros tensos de quienes alguna vez la humillaron con desprecio. Uno de ellos intentó hablar, pero ella levantó una mano. Primero escuchen. Después, si aún tienen cara para responderme, hablamos. Su voz no temblaba, estaba tan firme como el suelo que pisaba. Y esa firmeza, sin alzar la voz, incomodaba más que cualquier grito. Adrián entró en la sala sin anunciarse. Llevaba días intentando entender todo, y esa mañana ella le había mandado un mensaje: hoy vas a escuchar lo que nadie quiso ver. Él no sabía a qué se refería, pero al verla ahí, de pie, controlando la sala como una ejecutiva de hierro, supo que había subestimado a la mujer que alguna vez amó. Mariana expuso todo con precisión. Mostró cómo habían manipulado los documentos, cómo habían usado su correo desde otra IP, cómo su firma había sido falsificada y cómo todo estaba conectado con una intención clara en sacarla del camino. La reacción fue instantánea. Sudores, excusas, evasivas. Pero las pruebas eran irrefutables. Cuando terminó, cerró la carpeta con calma. Miró a cada uno de los presentes y dijo: sin levantar la voz, ustedes me destruyeron, creyendo que no me levantaría. Pero aquí estoy. Y ahora quiero ver cómo se explican al consejo directivo. El ambiente se congeló. Neidi respiraba. El karma finalmente había llegado. Y ella lo había traído envuelto en dignidad. Horas después, en una junta extraordinaria convocada por Adrián, los mismos que antes habían evitado siquiera pronunciar su nombre, ahora debían enfrentarla de frente. Mariana entró con la cabeza en alto, vestida de forma sencilla pero impecable. No necesitaba lujo, su presencia ya imponía. Las pantallas proyectaban las pruebas que ella había entregado a movimientos financieros alterados, registros de correos desde servidores externos, grabaciones de conversaciones donde se oía claramente a dos altos mandos orquestando la caída de la mujer del CEO. El silencio era sepulcral. Nadie la interrumpía. Ella hablaba con firmeza, sin adornos, sin rencor aparente. No se trataba de venganza en sí. Trataba de poner la verdad sobre la mesa. Durante meses, me insultaron, me exiliaron, me hicieron cargar una culpa que no era mía. Hoy no vengo a exigir disculpas, vengo a devolverles lo que me arrebataron a mi nombre. Un murmullo nervioso recorrió la sala. Algunos ejecutivos evitaban mirarla, otros bajaban la cabeza, y Adrián, sentado al final de la mesa, no decía nada, solo la miraba, como si cada palabra de ella fuera una bofetada que merecía. Cuando terminó la exposición, Mariana guardó sus papeles con calma, cerró la carpeta y dio un paso atrás. El presidente del consejo la observó con un respeto que no había mostrado antes. ¿Desea algo más, señora?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Ya tienen todo lo necesario para tomar una decisión. Lo que hagan ahora les pertenece a ustedes, y se giró para salir. En la puerta se detuvo, volvió la mirada una sola vez hacia la sala, donde todos seguían en silencio. A veces es necesario que te destruyan por completo para que descubras de qué estás hecha. Luego se fue, dejando atrás rostros pálidos, respiraciones contenidas y una verdad que ya no podía ser ocultada. Afuera, Adrián la alcanzó, la tomó del brazo suavemente. No dijo nada, solo la miró, con los ojos rojos. Mariana soltó su brazo con delicadeza. No me mires como si recién me vieras, porque yo estuve ahí, y tú no quisiste mirar. Y siguió caminando, con su hijo esperándola en casa, con su historia intacta, y con la dignidad más alta que nunca. Esa noche, Mariana no durmió. No por ansiedad, ni por miedo. Era una vigilia serena.
como la de quien sabe que el peso del mundo ya no le pertenece. Se sentó en el piso del cuarto, junto al cochecito donde dormía su hijo. Lo observó largo rato, como si quisiera grabar cada rasgo de su rostro en la memoria. Ese niño era su revolución, su fuerza, su justicia viviente. Y aunque no hablaba, lo decía todo con sus gestos, con su presencia. Había algo en el que transformaba el ambiente. En momentos de tensión, lograba traer calma. En momentos de oscuridad, parecía emitir luz. Mariana lo sabía, su hijo no solo era especial, era símbolo de algo más grande, de una verdad que ya nadie podía negar. No necesitaba títulos, ni nombres importantes. Su hijo era su legado, Anne, y también su renacimiento. En silencio, le acarició la frente. «Gracias por elegirme, mi amor», susurró, como si el universo se hubiera rendido ante la fuerza de una madre que jamás cayó del todo. A la mañana siguiente, recibió una notificación formal. El consejo directivo había tomado medidas disciplinarias inmediatas contra los implicados en su incriminación. Los cargos fueron removidos, los contratos cancelados, y un comunicado oficial pedía disculpas por el lamentable error institucional que afectó su integridad. Mariana lo leyó sin emoción visible. No buscaba venganza, no quería titulares. Lo único que le importaba ya no eran las disculpas. Era no volver a callar. Decidió no regresar a la empresa. Rechazó una oferta de reincorporación con salario duplicado. Sabía que no era ahí donde quería reconstruir su vida. Había aprendido, a fuerza de dolor, que el respeto verdadero no se compra ni se suplica, y ella lo había construido con cada lágrima tragada, con cada silencio impuesto, con cada paso dado cuando nadie más creía en ella en ahora. Era libre, y con esa libertad empezaría de nuevo, a su manera, Anne con su hijo como brújula, con su historia intacta, y sin deberle nada a nadie. Días después, mientras organizaba una pequeña venta de productos caseros desde su casa, Mariana sintió una presencia en la puerta. No era cualquier visita. Adrián estaba ahí, de pie, con una expresión que no había mostrado nunca, en mezcla de culpa, admiración y algo más difícil de nombrar. En sus manos traía una caja pequeña. No era un regalo costoso, ni un intento de comprar perdón. Dentro había una fotografía, la única que tenían juntos, de aquella noche en que todo empezó. Ella la miró en silencio. Él se aclaró la voz. «No vine a pedirte que vuelvas. Sé que eso no sería justo. Solo necesitaba que supieras que, aunque tarde, vi todo. Todo lo que vales, todo lo que perdiste por mi ceguera, y todo lo que yo me perdí». A Mariana no respondió de inmediato. Tomó la foto, la sostuvo un momento, luego la colocó sobre una repisa. «No necesito que lo digas, Adriana, porque ya no duele. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no me define». El niño apareció gateando desde el interior de la casa, se detuvo frente a Adrián y lo observó con una calma que desarmaba. Sin decir nada, estiró los brazos, como si entendiera que había algo que debía cerrar entre ellos. Adrián se agachó. Lo levantó con delicadeza, y por un segundo sintió que todo el peso de sus errores se concentraba en ese pequeño cuerpo que ahora lo miraba sin juicio. Fue ahí cuando algo en él se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, loro. Solo apretó los labios, como quien contiene una marea por respeto al silencio del otro. Mariana los miró sin interrumpir. No había ternura romántica en sus ojos. Había aceptación. Había paz, porque a veces la mayor victoria no es que el otro sufra, sino que entienda, y Adrián, por fin, entendía. No pidió volver. No insistió. Solo se quedó un momento más, con su hijo en brazos, sintiendo el peso de todo lo que no fue, y todo lo que todavía podía reparar, a su manera, sin forzar, sin invadir. Mariana no le cerró la puerta, pero tampoco la abrió del todo. Le ofreció un té como quien ofrece un gesto de humanidad, no de acercamiento. Se sentaron en silencio, uno frente al otro, mientras el niño jugaba en una manta con sus bloques de colores. Adrián hablaba poco, observaba mucho. Cada movimiento de Mariana le parecía distinto. Ya no era la mujer que una vez miraba buscando aprobación. Ahora era ella la que marcaba el ritmo, la que decidía hasta dónde podían hablar.
Cuando él intentó preguntar si algún día podría formar parte real de la vida del niño, ella fue clara. Podrás estar presente, siempre y cuando entiendas que esto no se trata de ti ni de lo que tú necesitas. Se trata de él, Ann y de mí, y de lo que construyamos desde cero, con respeto. Ana Adriana sintió, Ann no discutió. Mariana no necesitaba escucharlo justificarse. Ya no, Ann lo que tenía que saber, ya lo sabía Ann y lo demás. La era pork soup pause, esa que tanto le había costado, no estaba en lo que él dijera. Estaba en todo lo que ella había logrado sola. Durante las semanas siguientes, Adrián comenzó a aparecer de vez en cuando, no con flores, ni promesas, ni frases grandilocuentes. Solo con presencia. Ana a veces traía frutas para el niño, o un libro infantil, o simplemente se sentaba a verlo jugar. Mariana lo observaba desde lejos, sin entregarle confianza inmediata. No porque aún sintiera rencor, sino porque aprendió que la confianza rota no se reconstruye con intenciones en ti. Se demuestra en actos con el team. Mientras tanto, ella se dedicaba a su pequeño emprendimiento. Preparaba conservas, cremas naturales, productos simples pero hechos con dedicación. Las mujeres del barrio empezaron a acercarse, primero por curiosidad, luego por respeto. Una de ellas, una viuda mayoere, le dijo un día: tú no solo vendes frascos, tú vendes fuerza. Porque te ven y piensan si ella pudo, yo también. Mariana sonrió, Ann no respondió, porque esa era la verdad. Su dolor se había convertido en otra cosa. En impulso, en espejo, en ejemplo. Sin quererlo, estaba empezando a sanar a otras, mientras seguía sanándose a sí misma. Una tarde cualquiera, mientras acomodaba sus productos para una feria local, Mariana notó que su hijo estaba inquieto. No era llanto, ni hambre, era otro. Lo tomó en brazos, lo calmó con caricias suaves, y al mirarlo a los ojos, sintió esa sensación extraña otra vez. Una corriente cálida, una conexión que le hablaba sin palabras. El niño la miró fijo, como si supiera algo que ella aún no. De pronto, su pequeño brazo apuntó hacia el norte, hacia un parque en particular. Mariana no entendía por qué, pero algo en su interior la empujó a seguir esa dirección. Caminó con él en brazos por varias cuadras hasta llegar a una plaza que no visitaba desde su infancia. Se sentó en una banca de madera, exhausta pero en paz. Y ahí, en medio de la gente, lo vio a Nun, joven que ayudaba a niños con juegos didácticos. Era un proyecto social de estimulación temprana. El niño de Mariana apenas lo vio. Sonrió de una forma distinta, como si algo se hubiera encendido en él. El joven se acercó, curioso, con una energía serena. Se presentó sin expectativas, sin intenciones ocultas, solo con amabilidad a Mariana. No buscaba nada, pero por primera vez no sintió miedo de dejarse ver. El joven, Luciano, se convirtió en una presencia constante en la plaza. Siempre estaba ahí, con su proyecto, con su paciencia, con su atención puesta en los niños más vulnerables. No preguntaba demasiado, pero escuchaba con atención. Mariana comenzó a detenerse más seguido. Al principio por el niño, que se sentía naturalmente atraído por los juegos. Luego, porque en ese espacio encontró algo que no había sentido en mucho tiempo, en tranquilidad, sin exigencias. Luciano no intentaba impresionarla. No pedía nada, solo compartía, a veces una historia, a veces una receta de cocina, a veces una risa. Mariana, sin darse cuenta, se permitía descansar cerca de él. No había romance, ni promesa, solo la sensación de que podía existir en calma, sin tener que explicarse todo el tiempo. Y eso, para una mujer que había tenido que justificar su existencia durante años, valía más que cualquier declaración de amor. Era un nuevo tipo de vínculo, uno que no exigía puro sostinia, y eso la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente libre. Adrián notó el cambio desde el primer día que los vio juntos. Fue una tarde en que pasó a dejar unos papeles relacionados con la manutención del niño, como parte de un acuerdo informal que habían establecido. Desde el coche, vio a Mariana sentada en una manta, riendo con su hijo, mientras Luciano les mostraba cómo formar figuras con hojas y palitos. No hubo contacto físico, ni gestos evidentes. Pero el ambiente era otro. Había luz, había ligereza, había algo que él
Ya no reconocía. No se atrevió a bajar. Solo observó en silencio, con una mezcla amarga de orgullo y nostalgia. Supo, sin que nadie le dijera, que había perdido mucho más que una relación. Había perdido la oportunidad de ser parte del proceso de renacimiento de esa mujer, y ahora, verla florecer sin necesitarlo, le dolía más que cualquier castigo. Esa noche, no escribió, no llamó, solo se quedó con la imagen grabada en la mente. La mujer que una vez destruyó, ahora brillaba por su cuenta. Pero Mariana no buscaba que nadie sufriera. Tampoco pretendía vengarse desde la indiferencia. Simplemente había aprendido a priorizar su paz. Luciano seguía apareciendo en su rutina como un hilo suave que no apretaba, pero unía. Jamás preguntó sobre el pasado. Nunca intentó llenar espacios vacíos, solo estaba. Y con el tiempo, su hijo empezó a buscarlo con la mirada cada vez que llegaban al parque. Lo reconocía, lo esperaba, se reía con él de forma diferente. Mariana lo notaba, pero no lo aceleraba. Dejó que la vida tomara su ritmo. Ya no tenía prisa por llegar a ningún lugar, porque había entendido que el mayo era el logro. No era volver a ser amada, sino sentirse completa con lo que ya era una madre, una mujer que reconstruyó su nombre, una sobreviviente que ahora sonreía sin miedo. Y cada día, con cada paso tranquilo, su historia dejaba de ser dolor para convertirse en fuerza. El día del cumpleaños del niño llegó con una calma especial. Mariana no organizó una fiesta ostentosa, solo una pequeña reunión en el parque con algunas vecinas, un mantel a cuadros, un pastel casero y globos inflados con la ayuda de los hijos de otras madres que la habían visto renacer. No hubo regalos caros ni espectáculos, solo risas, manos pequeñas comiendo pastel con los dedos, y un sol tibio que parecía bendecir cada instante. Luciano apareció con una cajita de madera tallada a mano. Dentro había un libro sensorial, hecho por él mismo, con texturas, sonidos suaves y colores vivos. Mariana lo miró sorprendida, no por el regalo, sino por la dedicación. Era el tipo de gesto que no se compraba, que no buscaba impresionar. Solo decía: vi, te escuché, pensé en ti. El niño se aferró al libro como si supiera que contenía algo más que páginas. Mariana, sin palabras, lo abrazó suavemente, y en ese abrazo, algo se aflojó dentro de ella. No era amor romántico lo que sentía, era gratitud. Era admiración tranquila, era la posibilidad de imaginar un futuro sin miedo. Adrián llegó tarde, no porque no quisiera estar, sino porque no sabía si debía. Venía con una caja elegante bajo el brazo y un ramillete de globos metálicos que parecía más una ofrenda de disculpa que un regalo. Se detuvo a unos metros de la manta, observó la escena. El niño lo vio, sonrió y corrió hacia él con esa inocencia que perdona sin entender. Mariana se levantó despacio. No hubo tensión, no hubo frialdad, solo distancia emocional marcada con elegancia. Él se agachó, levantó al niño, lo abrazó fuerte. «¡Feliz cumpleaños, campeón!», susurró. Luego Louballo se acercó a ella y le extendió la caja. «Es solo un recuerdo. No quiero invadir». Mariana la aceptó sin abrirla. Asintió con una media sonrisa. No era incomodidad, era claridad. «Gracias por venir», dijo, y con eso le marcó el límite. Adrián entendió, no insistió. Se sentó a distancia, observó un rato, luego se fue, dejando atrás los globos y un silencio que ya no pesaba. Porque el verdadero regalo ya lo había perdido hacía tiempo. Esa noche, después de acostar al niño, Mariana se quedó mirando la caja que Adrián le había dado. No por nostalgia, ni por curiosidad superficial, solo quería cerrar ese capítulo de forma completa. La abrió con manos firmes. Dentro había un cuaderno de tapas negras. En la primera página, una nota a «Nunca te escuché. Este es mi intento de empezar a hacerlo». Las siguientes hojas estaban llenas de entradas escritas a mano en recuerdos, reflexiones, fragmentos de pensamientos que él había ido anotando desde el día que ella apareció en su oficina con el niño en brazos. Hablaba de su vergüenza, de su arrogancia, de cómo había creído tener todo bajo control, hasta que entendió que lo esencial no se puede controlar. Había frases duras, otras torpes, pero todas sinceras. Mariana las leyó con una mezcla de compasión y distancia. No le dolían.
porque cada palabra confirmaba algo que ella ya sabía. Él también había tenido que enfrentarse a su propio espejo. Y esa rendición, aunque tardía, era una forma de justicia emocional. Al cerrar el cuaderno, Mariana lo colocó en un cajón y no lo volvió a abrir, no porque quisiera olvidar, sino porque había decidido no vivir en ese pasado. Salió al patio, se sentó bajo la luz suave de la luna, y sintió una paz que no venía de nadie más que de ella misma. El niño dormía profundo, como si el mundo finalmente le ofreciera tregua. Y en esa calma Mariana entendió algo que antes solo intuía: no estaba sola. Nunca lo había estado, porque desde el momento en que fue señalada, humillada, rechazada, había tenido dentro de sí una fuerza que no venía de gritos ni de peleas. Era la fuerza de seguir ande, cuidar, de creer, aun cuando todos le dieron la espalda. Y ahora, con todo lo vivido, esa fuerza ya no era un escudo, era su identidad. No necesitaba que nadie la salvara, ya se había salvado ella misma. Y en ese momento, sentada con la brisa en la piel y el corazón en calma, lo supo con claridad absoluta ahora sí. Todo estaba en su lugar. Con el paso de los meses, Mariana consolidó su pequeño negocio en algo más grande de lo que imaginó. Sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, comenzó a formar una red de mujeres que también habían sido excluidas, juzgadas o traicionadas. Las llamaba las Invencibles. No era un nombre oficial, ni un grupo con estatutos. Era un espacio seguro donde compartían experiencias, intercambiaban productos, se apoyaban en el cuidado de los hijos. Cada una tenía una historia, un dolor distinto, pero todas encontraban algo común en la mirada firme de Mariana. Ella no daba discursos, no se colocaba como líder, solo escuchaba, solo sostenía. Y en ese gesto, construía algo más fuerte que una empresa construía comunidad. Un día, una joven embarazada se le acercó llorando, expulsada por su familia tras confesar su situación. Mariana la abrazó sin preguntar nada, solo le ofreció una taza de té caliente y un lugar donde quedarse unos días. Fue en ese gesto simple donde comprendió que su historia no había sido en vano. Su dolor tenía un propósito en ayudar a otras a no sentirse solas. Luciano seguía ahí, siempre presente, pero sin invadir. Cuando podía, ayudaba con la logística, cuidaba a los niños mientras ellas organizaban sus productos, enseñaba pequeños talleres con materiales reciclados. Mariana lo observaba con una mezcla de cariño y respeto profundo. A veces sus miradas se cruzaban y no hacía falta decir nada. Había una complicidad silenciosa, una comprensión que iba más allá de las palabras. Nunca hablaron de nosotros, nunca definieron lo que eran. No hacía falta. Vivían el vínculo en presente, sin presiones, sin fantasmas del pasado. Y eso, para Mariana, era suficiente. Una tarde, mientras colgaban unos carteles para una feria solidaria, Luciano se detuvo a mirarla. ¿Sabes qué admiro de ti? Dijo, aunque no necesitaste venganza, solo justicia, y eso es mucho más fuerte. Mariana sonrió, bajó la mirada por un segundo, y luego respondió, Ann, porque la justicia te permite seguir. La venganza solo te amarra al dolor. Y siguieron colgando los carteles. Con el sol en la espalda, el niño jugando cerca, y una vida nueva que ya no pedía permiso para florecer. Una mañana cualquiera, Mariana recibió un correo inesperado. Venía del nuevo director general de la empresa donde todo había comenzado. Era breve, directo y sin rodeos. Queremos contar tu historia en nuestro boletín interno como ejemplo de resiliencia y transformación. Ella lo leyó 3 veces antes de decidir qué hacer. No por orgullo, sino porque sabía que aceptar esa invitación significaba algo más profundo que una simple entrevista. Significaba volver a ese lugar donde una vez fue humillada, pero también significaba tomar la narrativa en sus manos. Después de unos días, respondió con una sola condición a no quiero homenajes. Solo Verdad la invitaron a una reunión, no en una sala llena de ejecutivos, sino en una sesión abierta para empleados nuevos. Querían que contara cómo, tras ser injustamente expulsada, encontró su fuerza en medio del caos. Mariana aceptó, no porque quisiera brillar, sino porque entendía el valor de una historia bien contada, una historia real, una que pudiera encender una chispa en alguien más. El día de la charla,
Entró al auditorio con paso firme. Vestía sencillo, como siempre, pero algo en su presencia llenaba el lugar. Muchos no sabían quién era, otros sí, y bajaban la mirada. Mariana no habló de números ni de estrategias, habló de silencios de noches en vela, de cómo había sido más difícil explicar su inocencia que soportar el desprecio, pero también habló de su hijo, de cómo, incluso antes de nacer, ya la protegía desde adentro. El auditorio estaba en silencio absoluto. Nadie la interrumpía, nadie pestañeaba. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, pero no era un aplauso de celebración, era uno de respeto, de reconocimiento. Ella no loro. No, solo respiró hondo, bajó del estrado y se fue. No buscaba reconocimiento, solo quería que al menos una vez la verdad se dijera en voz alta, sin adornos. Y esa verdad, finalmente, ya no le pesaba, porque ya no era una cicatriz, era su marca de guerra, y la llevaba con orgullo. El rumor de su charla se esparció más allá de lo que imaginaba. Mujeres que jamás se habían atrevido a hablar comenzaron a enviarle mensajes, algunas con historias aún más crudas, otras solo para decirle gracias. Mariana contestaba cada mensaje con cuidado, sin consejos vacíos ni frases de autoayuda. Solo compartía lo que había aprendido, aunque nadie te salva si tú no decides salvarte primero. Que hay días en los que una no quiere levantarse, pero lo hace igual por el hijo, por el silencio que quema, por la dignidad que no se puede perder 2 veces. Las mujeres la escuchaban porque no hablaba desde el púlpito de la perfección, sino desde el barro, desde el lugar donde había caído, donde había sido olvidada, y desde donde había vuelto a levantarse. En su casa, el niño seguía creciendo con esa calma misteriosa. A veces parecía ver más allá, notar cosas que nadie más notaba. Una vecina Mayoere decía que tenía un alma vieja, y Mariana solo sonreía, porque sabía que su hijo era mucho más que un niño especial, era la semilla de todo lo que ella había reconstruido. Una tarde, mientras regaban plantas en el patio, el niño se detuvo, dejó caer la regadera y caminó hacia el portón. Mariana lo siguió con la mirada. Afuera, parado como si el tiempo no le afectara, estaba Adrián. No traía nada en las manos. Solo venía él. El niño abrió el portón con sus pequeñas manos, lo miró y sin decir palabra lo abrazó. Mariana se quedó quieta. No sintió dolor, no sintió esperanza, solo una aceptación silenciosa. Adrián se agachó, besó la frente del niño y levantó la vista hacia ella. No vengo a pedirte nada, solo a estar. Si me dejas ya. Mariana pensó unos segundos. No respondió con frases largas, solo se hizo a un lado, permitiéndole entrar al patio. No era una reconciliación. No era un regreso, era otra cosa. Era una escena sin guión, sin necesidad de definir qué pasaría después, porque en ese momento el pasado ya no mandaba a ni, y el futuro no necesitaba apurarse. Lo importante era que estaban ahí. Los tres en silencio, en paz, con el tiempo. La relación entre Mariana y Adrián se volvió cordial, funcional, pero sin las heridas abiertas que antes sangraban en cada palabra. Él empezó a pasar más tiempo con el niño, pero desde un lugar distinto, ya no como quien reclama un espacio, sino como quien lo agradece. Mariana lo observaba sin intervenir. Había dejado de controlar todo, de anticipar cada gesto, de prepararse para la próxima decepción. Entendió que, al final, el Mayoere símbolo de su sanación era poder convivir con su pasado sin que éste la lastimara. Las conversaciones con Adrián eran breves, prácticas. A veces compartían el café en silencio, mientras el niño dibujaba. A veces él hacía preguntas sobre cosas simples, como la comida favorita del pequeño o la canción con la que se dormía. Y en esos pequeños intercambios, la tensión se iba disolviendo. No para dar paso al amor romántico, sino a algo más raro y valioso, a la coexistencia en respeto. Porque, aunque jamás volverían a ser pareja, habían aprendido a ser padres desde un nuevo lugar, uno en el que el niño era el centro, y no el campo de batalla. Una noche, mientras el niño dormía y la casa estaba en silencio, Mariana salió al patio con una taza de té caliente. Se sentó en la hamaca, arropada con una manta, y se dejó llevar por la brisa suave que movía las hojas.
No pensaba en nada en particular, solo disfrutaba de ese vacío tranquilo que se siente cuando ya no hay cuentas pendientes con uno mismo. De pronto, sintió pasos detrás de ella. Luciano se acercó sin decir palabra, solo la miró y le tendió un sobre. Te llegó esto a la feria, pero no quise dejarlo en manos de nadie más. Mariana lo tomó, lo abrió con cuidado. Era una invitación a dar una conferencia internacional sobre mujeres resilientes en contextos de exclusión. La habían nominado sin que lo supiera. Al leer su nombre impreso en letras firmes, sintió un escalofrío no por miedo, sino por orgullo. Admiró a Luciano con una sonrisa serena. ¿Y tú qué harías?, le preguntó. Él se encogió de hombros. Yo iría, porque tu historia ya no es solo tuya, y tenía razón. Lo que comenzó como una tragedia, ahora era una voz que podía transformar. Y esa voz, finalmente, era suya. Días después, mientras organizaba los papeles para el viaje, Mariana encontró una vieja cajita de madera que había guardado en el fondo del armario, desde el día en que fue expulsada de la empresa. Dentro estaban las pocas pertenencias que logró rescatar antes de que la sacaran sin explicación, en una libreta con notas de proyectos que nunca se concretaron, una lapicera dorada que Adrián le había regalado en un cumpleaños y un pin de identificación con su nombre completo, el que una vez llevaron con orgullo y luego con vergüenza. Mariana sostuvo ese pin entre los dedos por unos minutos. No lloró, no se quebró, solo lo observó como quien se enfrenta al fantasma final. Luego lo colocó en un pequeño frasco de vidrio, lo selló y lo guardó en la estantería de recuerdos, no para exhibirlo, sino para recordarse a sí misma que esa versión de ella ya no existía, que había sido necesaria, sí, pero que ahora estaba en otro lugar, uno donde ya no necesitaba validación externa, uno donde su historia era contada por ella misma y por nadie más. El día del viaje, Luciano la acompañó hasta el aeropuerto. El niño iba dormido en su pecho, envuelto en una mantita tejida por una de las mujeres de su grupo. Mariana llevaba una mochila sencilla, nada de lujos ni ropas nuevas, solo lo justo. En la sala de espera, se despidieron sin palabras complicadas. Luciano la miró con esa calma suya, esa forma de estar sin imponer. No necesitas suerte, le dijo. Solo sé tú. Ella asintió, abrazó al niño y entró en la sala de embarque con el corazón sereno. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, pensaba en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que llevaba consigo. No eran cosas materiales, eran certezas. Era la conciencia de que había sido destrozada, sí, pero también reconstruida, no por nadie más, sino por su propia fuerza, por su hijo, por su decisión de no dejarse apagar. Y ese viaje no era un escape, era un reconocimiento, un símbolo de que su voz, la de una mujer que fue silenciada, ahora cruzaba fronteras. Porque su historia, por fin, tenía alas. La conferencia se llevó a cabo en un auditorio sobrio, con paredes de madera clara y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Mariana se sentó en la primera fila, con su hijo en brazos, mientras otras mujeres contaban sus relatos de supervivencia. Historias crudas, reales, sin adorno. Cuando fue su turno, subió al escenario sin papeles, sin discurso preparado, solo con su verdad. Habló de lo que significaba ser traicionada, cuando una más confía, de lo que duele que te llamen mentirosa o interesada o local, cuando lo único que hiciste fue amar sin condiciones, y de cómo, en medio del caos, un niño aún no nacido le enseñó a ver más allá del dolor. No habló de milagros, habló de decisiones, de esos momentos donde nadie te tiende la mano y aún así decides levantarte. El público no aplaudió de inmediato. Primero hubo silencio, un silencio denso, conmovedor. Luego vino el aplauso largo, sostenido. Pero lo que más la marcó fue una mujer mayor que se acercó al final, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo al oído: yo también renací. Al escucharte, al regresar, la rutina no era la misma. Mariana ya no era una mujer que buscaba empezar de nuevo, era una mujer que ya había empezado. Y ahora caminaba con paso firme, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Su hijo había crecido con esa calma suya, pero también con una mirada que parecía atravesar todo. Una tarde, mientras jugaban en el parque,
El niño se detuvo frente a un banco donde un hombre discutía con su pareja. Sin decir palabra, caminó hasta el alé, tomó la mano y lo miró con una profundidad que lo dejó mudo. El hombre, desconcertado, bajó la voz. La tensión se disolvió. Mariana lo vio desde lejos. No entendía cómo, pero su hijo tenía ese poder. No para dominar, sino para aquietar. Para señalar lo que duele, sin herir. Esa noche lo abrazó fuerte antes de dormir. Tú eres mi justicia, le susurró. Y también mi milagro, porque no había forma racional de explicar todo lo que él hacía, tan solo se podía sentir. Y en cada gesto, en cada mirada, ese niño dejaba claro que había venido al mundo para algo más grande que ellos dos. Una mañana, mientras arreglaba unos pedidos en su mesa de trabajo, Mariana recibió una llamada inesperada. Era una editora de una revista internacional enfocada en historias de mujeres resilientes. Habían escuchado su intervención en la conferencia y querían convertir su historia en una crónica. Mariana dudó, no por miedo, sino por respeto a todo lo vivido. No quería ser un producto, no quería que su dolor fuera mercadeado. Pero la editora insistió: queremos que lo escribas tú, con tus palabras, con tu verdad. Esa fue la diferencia. Mariana aceptó. Durante semanas, escribió de madrugada, mientras su hijo dormía. Las palabras salían como si hubieran estado esperando por años. No omisión, nada la humillación, la soledad, el abandono, la rabia muda. Pero tampoco ocultó el renacimiento, la dignidad recuperada, el amor nuevo que nació sin necesidad de nombres. Cuando envió el texto final, sintió un alivio extraño, como si esa historia, al quedar escrita, ya no pesara, como si ahora fuera libre, incluso de sí misma. La publicación fue un éxito silencioso. No hubo portadas escandalosas ni entrevistas televisadas, solo miles de mujeres compartiendo el texto, comentando frases que las atravesaban, sintiéndose menos solas. Mariana recibió mensajes de todas partes, de una maestra en Perú, de una madre soltera en México, de una abogada en Argentina. Todas le decían lo mismo: me diste fuerza. Pero la frase que más la conmovió vino de una adolescente de 15 años que le escribió: ahora sé que no estoy rota. Solo estoy empezando. Mariana lloró esa noche, no de tristeza, sino de algo más profundo, de reconocimiento, porque por mucho tiempo pensó que todo lo que vivió había sido un castigo. Y ahora entendía que había sido una semilla dolorosa, sí, injusta, también empero que floreció, que la convirtió en tierra fértil para otras. Y eso no se podía medir con aplausos ni premios. Era otra cosa, era sentido, era legado, era justicia sembrada en otras vidas. Un día, mientras organizaba una actividad al aire libre con las mujeres de su grupo, Mariana notó que el niño se apartó y se quedó mirando fijo un árbol enorme, justo en medio del parque. Se acercó a él, preocupada, pero él no parecía asustado. Al contrario, tenía una serenidad extraña, una concentración casi adulta. Cuando ella se agachó para preguntarle qué pasaba, él solo murmuró: ahí fue a Mariana. Sintió un escalofrío. ¿Ahí fue qué, mi amor?, preguntó con suavidad. El niño la miró con esos ojos suyos profundos, antiguos, y dijo: ahí fue donde todo cambió. Mariana tragó saliva. No sabía de dónde sacaba esas palabras, pero algo dentro de ella se encogió. Porque sí, ese árbol era testigo. No sabía cómo, pero lo era. Se quedó ahí con él un rato, en silencio, sintiendo que su hijo no solo tenía una conexión especial con el mundo, sino con su propia historia, con algo que iba más allá de esta vida. Como si él, desde antes de nacer, ya supiera qué venía a ser. Y como si ahora, apenas niño, estuviera empezando a recordarlo. Esa noche, Mariana lo observó dormir durante más tiempo del habitual. En su rostro no había rastros de angustia ni de cansancio, solo paz, en una paz que ella misma había tenido que conquistar con sangre y lágrimas. Se sentó a escribir una carta, no para enviarla, sino para dejar registro. Una carta para su hijo. Le habló de los días en que sintió que el mundo se derrumbaba, de las veces en que quiso rendirse, pero él, desde su vientre, le susurraba sin palabras:
a no te detengas. Le contó cómo su sola existencia le había dado motivos para resistir y cómo, sin buscarlo, él se había convertido en símbolo de verdad, de justicia, de sanación. Tú no viniste a salvarme, escribió, pero lo hiciste igual, con tu sola presencia, con tu luz, con tu forma de mirar el mundo. Al terminar, guardó la carta en una caja pequeña, junto con la primera ecografía, una cintita de su primer cumpleaños y un mechón de su cabello. No sabía cuándo se la entregaría, quizá cuando él fuera grande o quizá nunca, pero necesitaba dejar esa huella, porque las palabras, cuando se escriben con verdad, quedan para siempre. En una mañana clara de otoño, Mariana fue invitada a una ceremonia simbólica organizada por la comunidad local. Querían rendir homenaje a mujeres que habían transformado el dolor en acciones concretas. Al principio dudó, nunca le gustaron los reconocimientos. Sentía que su historia no era para aplaudir, sino para ser contada con respeto. Aceptó, no por vanidad, sino por todas las que no podían estar ahí. Subió al pequeño escenario improvisado en medio del parque y miró a las mujeres frente a ella en madres solas, ancianas cuidadoras, jóvenes luchando por independencia, todas con algo en común, la batalla diaria por existir con dignidad. Mariana no dio un discurso, solo dijo una frase: gracias por demostrarme que no estaba sola, ni loca. Hubo un aplauso suave. Luego se bajó del escenario, se sentó en el césped y abrazó a su hijo, que se acomodó en su regazo como si siempre hubiese sido su lugar. Fue en ese momento que entendió que el ciclo se cerraba, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora sabía cómo seguir. Esa misma tarde, Adrián la llamó. Su voz sonaba distinta, más tranquila. Le dijo que quería reunirse con ella no por el niño, sino por él mismo. Quería pedirle algo que no había tenido el valor de pedir antes: perdón. No el perdón que busca limpiar culpas, sino el que nace de quien ha mirado de frente lo que fue. Mariana aceptó encontrarse con él en el mismo café donde solían almorzar cuando todo parecía perfecto. Cuando llegó, él ya estaba ahí, con las manos entrelazadas y los ojos bajos. Se miraron un largo rato antes de hablar. Nunca voy a poder borrar lo que hice, ni lo que no vi cuando más lo necesitabas, dijo. Pero quería decírtelo frente a frente, porque por mucho tiempo me escondí detrás del orgullo, y ya no quiero seguir haciéndolo. Mariana lo escuchó con atención. No se quebró, no lo interrumpió. Al final, solo respondió: yo no necesito que te arrodilles, solo que no vuelvas a cerrar los ojos cuando algo duela. Y se quedaron ahí, tomando café, sin necesidad de definir si eran amigos, padres o simplemente dos sobrevivientes de una historia que los cambió para siempre. Después de aquella conversación, algo se acomodó entre ellos. No era reconciliación, era claridad, y con eso podían convivir sin lastimarse. Adrián empezó a formar parte de ciertas rutinas del niño, pero siempre desde un lugar de respeto. Mariana puso los límites con firmeza, pero sin hostilidad. Aprendieron a hablar sin revivir el pasado en cada frase. Aprendieron a construir una presencia que no arrastrara dolor. A veces, durante alguna actividad escolar, se encontraban los tres caminando por el mismo pasillo. Y ya no era incómodo. Era simplemente parte de una nueva normalidad. Mariana no olvidó, no idealizó, pero sí soltó, porque entendió que no se trata de borrar lo vivido, sino de no cargarlo como una cruz diaria. Su historia no le pertenecía solo a ella, sino también a quienes la acompañaban ahora, en este nuevo tramo del camino. Y por eso, caminaba más liviana, más segura, ya no como quien se defiende del mundo, sino como quien sabe que, pase lo que pase, tiene una base firme en su propia verdad. Una tarde de invierno, Mariana recibió una invitación inesperada. A una universidad prestigiosa, quería incluir su historia como estudio de caso en una cátedra sobre liderazgo ético y recuperación emocional. Al principio pensó que era una exageración, pero luego comprendió que su historia, aunque nacida del dolor, era también una herramienta poderosa. Aceptó, pero puso una condición: no quería ser presentada como víctima, ni como heroína, solo como una mujer que decidió no rendirse. En el aula, los estudiantes la escuchaban con atención.
Algunos tomaban notas, otros solo la miraban con respeto genuino. Mariana habló con la misma serenidad de siempre. No dramatizó, no se adornó. Yo no soy un modelo, soy una historia, y cada historia puede enseñarnos algo, incluso las más silenciosas. Al terminar, una joven se le acercó y le dijo: usted me hizo entender que se puede volver a empezar, sin pedir permiso. Mariana le sonrió, tocó su hombro con suavidad y pensó en todas las veces que creyó que su voz no valía. Ahora entendía que cada palabra suya llevaba la fuerza de todo lo que había sobrevivido, y eso ya nadie se lo podía quitar. La rutina volvió a tomar su ritmo, pero con una profundidad distinta en Mariana. Ya no corría, no se desesperaba por llenar espacios, ni por buscar aprobación. Vivía a su ritmo, con su hijo como centro, su grupo de mujeres como sostén, y un equilibrio interno que le costó años construir. Algunas noches, el niño se despertaba con sueños vívidos, hablaba de cosas imposibles para su edad, describía lugares que nunca habían visitado. Mariana no lo corregía. Lo abrazaba, lo escuchaba y le decía: tú sabes más de lo que pareces y yo confío en ti, porque había aprendido que no todo se explica, que hay cosas que simplemente se sienten, y su hijo, desde el vientre, ya había mostrado que era distinto, no como un prodigio de televisión, sino como un ser lleno de una energía inexplicable, sabia, que traía calma donde antes había caos, y esa calma se había expandido a su propia vida. Ahora caminaba por la calle y la saludaban con respeto. No con lástima ni con morbo, sino con admiración callada, porque todos sabían que lo que ella había vivido no lo sobrevivía cualquiera. Un fin de semana organizaron una jornada comunitaria en la plaza, con ferias, talleres y actividades para los niños. Mariana estuvo al frente como siempre, en sencilla, eficaz, sonriente, sin exagerar. En un momento, mientras repartía unos materiales, un hombre mayo se le acercó. «Usted es la mujer de la historia esa, la que se viralizó». Ella sonrió, sin confirmar ni negar. «Solo soy una vecina más». El hombre asintió, como quien entiende que hay cosas que no necesitan ser repetidas. Más tarde, Luciano llegó con su mochila colgada al hombro y una bolsa de pan recién horneado. Mariana lo vio de lejos, le hizo una seña con la mano, y él respondió con una sonrisa tranquila. No necesitaban grandes demostraciones. Su vínculo no era de palabras, era de actos pequeños, constantes, firmes. Cuando terminó el evento, se sentaron juntos en la banca bajo el árbol más antiguo del parque. No hablaron, solo compartieron el pan con el niño en el medio, que se reía con la boca llena de migas. Y fue en ese momento exacto que Mariana supo su vida, con todas sus marcas, con todas sus cicatrices. Tenía sentido. Pasaron los meses, y cada etapa del niño traía nuevas señales de su naturaleza especial. No era un don que se exhibiera, era algo más sutil, una forma de mirar al otro que desarmaba el enojo, un modo de estar en silencio que calmaba los ambientes tensos. Los vecinos ya lo notaban. Decían que tenía algo, pero nadie sabía qué. Mariana tampoco lo sabía con precisión, pero no necesitaba ponerle nombre. Lo cuidaba como se cuida un secreto sagrado, con discreción, con respeto, con amor firme. Un día, en la fila de un centro de salud, una mujer desesperada empezó a gritar por una demora en la atención. La tensión se sentía en el aire. El niño, sin que nadie lo empujara, caminó hasta ella, le tomó la mano y la miró. Solo eso, la mujer se quebró. Lloró en silencio. Luego se sentó. Nadie entendía qué había pasado, pero Mariana sí. Sabía que su hijo tenía un propósito mayor, no en el sentido grandioso de los cuentos, sino como un instrumento de equilibrio en un mundo que se olvida de lo esencial. Y ella era la guardiana de ese equilibrio, no con poderes, sino con presencia. Una tarde gris, Adrián pasó a buscar al niño para una salida que habían coordinado. Mariana le abrió la puerta sin tensión. Ya se habían acostumbrado a esa dinámica funcional, pero esa vez él traía otra cosa en la mirada. «Quiero hacer algo», le dijo. «No por ti, no por mí. Por el...». Mariana lo observó en silencio. Él explicó que quería crear un programa de apoyo legal y emocional para mujeres injustamente acusadas dentro del mundo corporativo. Usaría su nombre, su historia,
pero solo si ella lo autorizaba. Tú abriste los ojos de muchos con tu verdad, pero yo puedo abrir puertas desde otro lugar. Ann, déjame hacerlo. Mariana no respondió de inmediato. Ann lo pensó, no por desconfianza, sino porque ahora no decidía desde la herida, sino desde la claridad. Al final, asintió. Hazlo, Ann, pero que sea con verdad y con respeto. Él prometió que así sería. Y esa promesa no fue romántica ni simbólica. Fue concreta, porque por fin ambos estaban usando lo que les pasó no para destruirse, sino para transformar. Y eso, sin declararlo, era justicia también. Los años pasaron sin escándalos ni giros abruptos. Mariana no se convirtió en celebridad, ni en gurú. Siguió viviendo con la misma sencillez que la había sostenido desde el primer día. El grupo de mujeres creció. Algunas abrieron negocios, otras salieron de relaciones tóxicas, muchas reencontraron su voz, y todas sabían que, de una forma u otra, habían empezado ese camino al escuchar la historia de Mariana. No por imitación, sino por identificación, porque ella no prometía finales felices, Ann prometía verdad. Y eso, en un mundo lleno de ruido, era raro. Su hijo creció con la misma energía serena de siempre. Nunca fue un niño común, pero tampoco uno cargado de presiones. Mariana lo dejó ser. Lo acompañó sin asfixiarlo, lo guió sin moldearlo, y en ese equilibrio florecieron los dos. Una mañana, mientras él leía un libro en el suelo, le preguntó sin levantar la vista: ¿Tú también sentías miedo cuando nadie te creía? Mariana sonrió, se agachó y le acarició el cabello. Mucho, pero tú estabas ahí. Aunque no hubieras nacido todavía ni eso, me bastaba. Un día, mientras caminaban por el parque, se cruzaron con una mujer que la miró con insistencia. Finalmente, se acercó. Era una antigua compañera de la empresa, una de las pocas que nunca habló en su defensa. Mariana, yo no supe qué hacer. Me quedé callada cuando debí hablar. Lo siento. Mariana la escuchó con atención. No le respondió de inmediato. La miró, no con resentimiento, sino con esa mirada suya que ya no carga rencores. A veces el silencio duele más que las mentiras, pero también entiendo que no todos tienen la fuerza en el mismo momento. La mujer bajó la mirada. Luego se despidió con un apretón de manos, sincero, sin dramatismo, y Mariana, al retomar el camino con su hijo, sintió una ligereza nueva, porque incluso quienes no la defendieron, ahora sabían la verdad. No necesitaba venganza. Su existencia plena era respuesta suficiente. Y caminar en paz, con la frente en alto, al lado del niño que una vez la salvó en silencio. Era su mayor victoria, una que nadie podía arrebatarle. El evento de cierre del año en la comunidad fue más emotivo de lo habitual. Se celebraban los proyectos que habían nacido gracias a las mujeres del grupo, las historias de cambio silencioso, los logros cotidianos que no llenan titulares, pero sí transforman vidas. Mariana fue invitada a decir unas palabras al final. Subió al pequeño escenario al aire libre, con el viento suave, moviendo su vestido. No llevó discurso escrito. Solo miró a las mujeres frente a ella, algunas con bebés en brazos, otras con canas y cicatrices visibles. Y habló con la misma naturalidad que siempre. Yo no vine a enseñarles nada, solo vine a contar que se puede volver a respirar, incluso después de haber sido enterradas vivas por las palabras de otros, que no se necesita permiso para reconstruirse, que a veces el silencio duele más que un grito, pero también guarda una fuerza que nadie puede tocar. A nadie aplaudió de inmediato, se quedaron ahí, mirándola, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo, irreparable. Luego, una por una, empezaron a levantarse, no para aplaudir, sino para abrazarse entre ellas. Y eso valía más que cualquier ovación. Al terminar, Mariana bajó del escenario con el corazón lleno. Su hijo corrió hacia ella y se le lanzó a los brazos. Ella lo alzó, lo giró en el aire, y ambos rieron con esa risa libre que solo conocen quienes han llorado hasta vaciarse. Luciano, desde un rincón, la observaba con esa mirada suya que no necesitaba explicación. Cuando ella lo vio, le hizo un gesto sutil. Él se acercó y, sin decir nada, le colocó en la mano una pequeña caja para ti. Por si algún día dudas de lo que lograste, él la abrió. Dentro había una piedra plana,
con una palabra tallada en raíz. Mariana la sostuvo, la miró, y sintió que se le llenaban los ojos, no por tristeza, sino por reconocimiento, porque entendió que, a pesar de todo, nunca había estado perdida, solo estaba echando raíces en profundas, firmes e invisibles para muchos, pero vitales para sostener todo lo que había florecido después. Y eso era más que suficiente. El día que Adrián presentó oficialmente el programa de apoyo legal y emocional, invitó a Mariana a estar presente. Ella dudó hasta el último momento, no porque no creyera en el proyecto, sino porque sabía que esa era la escena simbólica final de una historia que ya no le dolía, pero que seguía ardiendo en ciertas esquinas del alma. Aceptó ir, con la condición de no hablar. Solo quería observar. Cuando llegó, el auditorio estaba lleno. Entre el público, mujeres jóvenes, empleadas de distintas empresas, líderes comunitarias. En el escenario, Adrián habló con sencillez, sin adornos. Este programa existe gracias a una historia que me enseñó a abrir los ojos cuando ya era casi tarde. No voy a contarla. Solo diré que, a veces, el verdadero poder no está en tener razón, sino en atreverse a mirar de frente lo que uno permitió. Mariana, desde el fondo, lo escuchó sin necesidad de validación. No había orgullo ni revancha, solo la sensación clara de que, al fin, algo útil nacía de lo que una vez fue su destrucción. Y eso, para ella, era justicia real. Al salir, varias personas se le acercaron para agradecerle sin decir su nombre. Algunas la reconocieron, otras solo intuían quién era. Una mujer mayo, con voz temblorosa, le dijo: gracias por no quedarte callada, porque nos diste permiso para hablar. Mariana la abrazó, le sonrió con ternura y siguió su camino. Al llegar a casa, encontró al niño dormido en el sofá, abrazado a uno de sus libros. Se sentó junto a él, lo cubrió con una manta y se quedó observando su respiración tranquila. Ahí, en ese silencio lleno de sentido, recordó cada momento en que creyó que todo estaba perdido, cada mirada que la juzgó, cada vez que se sintió sola. Y ahora, todo quedaba atrás, no porque lo olvidara, sino porque ya no era su centro, porque su presente no se construía desde la herida, sino desde lo que había decidido sembrar después. Y esa siembra, que empezó con el primer latido de su hijo, ahora daba frutos en muchas otras, en historias que jamás conocería, pero que de alguna forma llevaban un pedacito de la suya. Con el paso del tiempo, Mariana empezó a notar que algo en su interior se había transformado de forma irreversible. Ya no reaccionaba con miedo ni con rabia ante los recuerdos, incluso los más duros, los que dolían como fuego en la piel. Ahora los miraba con una distancia serena, como quien observa cicatrices que ya no arden. Un domingo por la tarde, mientras colgaba ropa en el patio, se detuvo un momento a mirar el cielo. El niño jugaba cerca, recogiendo hojas como si fueran tesoros. Luciano, desde el porche, leía un libro en silencio. La escena era simple y cotidiana, pero en ella había una paz tan profunda que la conmovió sin aviso, porque entendió que la felicidad no siempre viene con aplausos ni con gestos grandiosos. A veces es solo eso, en una tarde sin sobresaltos, una risa espontánea, en una sensación de pertenencia. Y en ese instante, Mariana supo que ya no tenía que demostrar nada, que todo lo que había peleado por recuperar, su voz, su nombre, su valor, ya formaba parte de ella, en inamovible, en imposible de arrebatar. Más tarde, mientras guardaban los juguetes, el niño se le acercó con una hoja en la mano. Había escrito su nombre con letras torcidas, infantiles, pero debajo había agregado una palabra que ella nunca le había enseñado: luz. Mariana se agachó, lo miró a los ojos y le preguntó con suavidad: ¿por qué escribiste eso? Él sonrió: porque tú eres eso. Luz. Ella no pudo responder. Lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas que ya no dolían, pero aún sabían a memoria. Y en ese abrazo, entendió que su historia, que había comenzado con una expulsión, con una vergüenza impuesta, con una injusticia devastadora, había sido redirigida por el amor silencioso de un niño que no vino a salvarla, pero lo hizo no con palabras,
no con gestos grandiosos, sino con presencia, con una forma de mirar el mundo que desarmaba todo lo que estaba torcido. Y ahora, gracias a él, ella también miraba distinto. No con ingenuidad, sino con fuerza, con esperanza, con luz propia. Al llegar el día en que debía dar su última charla del ciclo, Mariana eligió un vestido sencillo, un pañuelo en el cabello y una libreta pequeña con apuntes, no porque los necesitara, sino porque le gustaba sentir que todavía podía sostener su historia con sus propias manos. Subió al escenario de un pequeño teatro comunitario, lleno de mujeres que no la conocían en persona, pero que sabían de ella por cada texto compartido, cada testimonio susurrado en algún rincón del país. Comenzó a hablar sin rodeos. No esperen una historia de final feliz, porque la felicidad no es un lugar al que se llega. Es un momento que se construye todos los días, incluso con miedo. Incluso con dudas en la audiencia, estaba en silencio absoluto. Mariana siguió Anme. Destruyeron Anme, señalaron, me abandonaron cuando más necesitaba ser vista, pero aquí estoy, no porque el mundo me perdonó, sino porque yo decidí no esconderme más. No pidió aplausos. Solo dejó que las palabras flotaran, como quien lanza semillas al viento sabiendo que alguna caerá en tierra fértil. Al bajar del escenario, no buscó a nadie. Se sentó en una banca lateral y cerró los ojos. Escuchaba los murmullos, las respiraciones contenidas, alguna lágrima escapando entre los asientos. Pero lo más fuerte era lo que sentía por dentro. Una calma tan profunda que parecía imposible para alguien que había vivido todo lo que ella vivió. Luciano la esperó en la puerta con el niño en brazos. Mariana los vio, sonrió y supo que todo estaba en su lugar. Ya no era una mujer rota ni una víctima del pasado. Era una voz firme, a una raíz profunda, una madre que había elegido no rendirse. Tomó la mano de su hijo, caminaron los tres en silencio por la calle húmeda, entre luces cálidas y hojas secas. Y mientras el niño reía sin motivo aparente, Mariana levantó la vista, respiró hondo y lo sintió en todo el cuerpo en ese momento. Era su redención, su victoria, su paz y por fin puro. El sol empezaba a caer mientras cruzaban el parque, y cada paso parecía cerrar un círculo que llevaba años abierto. Mariana se detuvo frente al banco donde, tiempo atrás, había llorado en silencio. ¿Lo reconoció? Era el mismo. Pero ahora no dolía. Se sentó, con su hijo entre los brazos, y lo dejó jugar con una piedrita que había recogido del suelo. Luciano se sentó a su lado, sin decir palabra, y en ese silencio todo hablaba. No hacían falta promesas, no hacían falta planes. Solo esa quietud compartida, ese momento pleno, donde nada faltaba, donde todo lo vivido tenía sentido. Mariana observó a su hijo levantar la piedra y colocarla sobre el banco, como si estuviera dejando una ofrenda. La imagen era simple, pero poderosa, como un símbolo de que lo que alguna vez fue dolor, ahora era cimiento. Mariana cerró los ojos por un instante. Dejó que el aire le llenara los pulmones. Y cuando los abrió, miró hacia adelante. El pasado ya no la retenía. El futuro no la angustiaba, porque por fin, después de todo, estaba completa. Y eso, en sí mismo, era el verdadero final.